Muy bien, pues en este video lo que vamos a hacer es entonces describir cada uno de los factores abióticos climatológicos que componen al ecosistema. Y entonces dentro de este grupo podemos señalar el primero, que es la luz solar. La luz solar pues es la iluminación natural, pues obviamente es la principal fuente de energía de la biosfera y depende directamente de la radiación solar. La intensidad y cantidad de radiación lumínica que recibe un punto sobre la superficie de la Tierra dependerá de la hora del día y de la temporada del año, gracias a la acción de un pigmento llamado clorofila, que que pues se encuentra en las hojas de las plantas de color verde. Pues la energía lumínica puede ser transformada en energía química almacenada en los enlaces químicos de las moléculas como la glucosa. Entonces, al número de horas de luz y oscuridad a lo largo de un periodo de 24 horas se le conoce como fotoperiodo, y pues afecta a la fisiología y al comportamiento de un organismo, provocando por ejemplo cambios de plumaje, pelaje, migraciones o conducta sexual, entre otros. Entonces la luz es muy importante para cada uno, incluyendo a nosotros los seres humanos, porque la ausencia de luz nos indica y nos marca que es tiempo de descansar, mientras que el exceso de luz pues nos indica que es tiempo de realizar nuestras actividades cotidianas, que nos permiten no solo socializar, sino que también nos permiten poder desarrollarnos a nivel productivo. Entonces, dentro de esto, pues en ecosistemas acuáticos, pues la intensidad de la luz solar es un factor limitante, debido a la atenuación de la misma a medida que se incrementa la profundidad en los océanos. Pues por esta razón que les permiten producir energía pues a partir de fuentes diferentes a la radiación solar. De esta manera pues incorporan esa energía a su ecosistema. Las plantas direccionan su crecimiento, en respuesta a la intensidad de la luz solar, y así garantizan pues obtener el máximo provecho. A este movimiento de atracción a la luz se le denomina fototropismo, es decir, lo que hacen los girasoles. Los girasoles se mueven dependiendo de la posición del sol. Ellas giran, se llama girasol, y lo buscan, pues de ella traen su movimiento. En ecosistemas donde abundan las plantas, como por ejemplo en los bosques, se presenta una estratificación que permite pues una distribución de las mismas de acuerdo al tamaño y a lo largo y al tipo de vida. Las plantas que requieren más luz son llamadas heliófitas, del griego helios, sol, y las plantas que crecen en sitios sombríos son llamadas es, del griego esquia, que significa sombra. Entonces los árboles grandes pues forman el estrato más alto, es decir, tienen sus ramas más altas, y llamado dosel, y los arbustos en el estrato medio se denominan sotobosque, y las plantas herbáceas, que son las que se encuentran cerca del suelo, pues forman el estrato más pequeño, que se llama rastrero. Entonces, dependiendo de la luz que les llega a las plantas, es el crecimiento que ellas reciben, y por lo tanto sus funciones van variando. Las plantas de abajo sabemos que sirven para alimentar animales que son de piernas cortas, a los seres humanos. Las plantas que son de medio pues ayudan a la sombra, ayudan a la protección, y las ramas de hacia arriba, los animales que son escaladores, les funciona pues para protegerse de los depredadores, ¿no? Entonces cada una de estas tiene sus propias funciones. Esto es hablando sobre el factor abiótico climatológico de la luz. Climatológico es la temperatura, pues, y tiene que ver también con la luz solar, porque se estrechan. Obviamente, ya que los rayos del sol no entran en el mismo ángulo sobre la superficie de la Tierra durante todo el año, pues obviamente en una latitud cercana a la línea ecuatorial, donde caen de forma perpendicular, así, perpendicular, pues va a tener una radiación más intensa. Por lo tanto, presentará temperaturas
más elevadas y constantes durante casi todo el año. Generalmente todos los países que están al ecuador en nuestro planeta son países cálidos, son países muy tropicales, y conforme se va alejando la luz del sol, pues se va hacia los polos, por ejemplo, tenemos temperaturas congelantes casi todo el año, y entonces pues tienen menos oportunidad de tener vegetación, tienen diferentes fauna, flora, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en latitudes mayores, la inclinación del eje de la Tierra con respecto al Sol pues va a determinar la temperatura preponderante durante los periodos del año, como el invierno, la primavera, el verano y el otoño, como pues lo hemos visto ya en geografía. La temperatura también varía con la altitud, decreciendo la misma a medida que incrementamos la altura, por lo cual pues hay una relación inversamente proporcional entre estas dos variables. Entonces hay una, entre la altitud y la latitud, pues está esa función, esa diferenciación que hace que la temperatura vaya siendo diferente. Por ejemplo, un caso bien práctico, cuando vamos a Mexicali, salimos por ejemplo de Tijuana, vamos subiendo a lo que es la Rumorosa, que es uno de los puntos más altos de nuestro estado, y entonces cuando tú llegas arriba, sales de Tijuana y tienes una temperatura cálida, fresca quizás, dependiendo de la estación del año. Supongamos que estamos en esta época, en invierno. Vamos, salimos de Tijuana, está fresco, está frío, una chamarrita o un suétercito ligero. Subimos la Rumorosa. Cuando llegamos al tope de la Rumorosa, encontramos un ambiente diferente. Nieve, viento, casi todo el tiempo está ventoso, tenemos más frío, sentimos ese cambio totalmente radical, y entonces pues comenzamos a abrigarnos más porque está más alto. Empezamos a descender para llegar a Mexicali, y conforme nos acercamos a Mexicali, Mexicali está abajo y entonces el calor es impresionante. Bueno, pues eso se debe también a la altitud de más alto, más frío, menos le da el sol, más bajo, más llegan directamente los rayos del sol, y entonces pues eso va modificando también la forma en la que se genera la vida en esos lugares, ¿no? No es lo mismo una vegetación de montaña que una vegetación de valle o de desierto, son totalmente diferentes. Entonces, los grandes cuerpos de agua como los lagos, los mares y los océanos pues contribuyen a regular la temperatura de sus alrededores y mitigar pues las masas de aire frío o caliente que se forman durante el invierno o el verano. Regula las funciones vitales que realiza el organismo. Entonces es el caso de muchos organismos como nosotros los seres humanos, ¿no? Entonces, que somos los endotermos, es decir, que nuestro cuerpo invierte mucha energía para conservar una temperatura constante de 37 grados centígrados con el fin pues de asegurar que se realicen adecuadamente nuestras reacciones químicas vitales para nuestra supervivencia. Pero también existen los organismos que se llaman ectotermos, que su temperatura depende de las condiciones térmicas del medio ambiente y que su temperatura interna es generalmente igual a la de su medio. Entonces, esas son de las distinciones que tenemos que señalar. Entonces, muchos organismos han desarrollado estas adaptaciones fisiológicas de comportamiento o morfológicas, es decir, en su composición, dependiendo de las temperaturas, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso, por ejemplo, de los osos polares, que ellos incrementan su tejido adiposo durante varias semanas, que es la hibernación, antes de iniciar la época de hibernación, para así estar preparados y poder pasar el invierno, que es cuando bajan las temperaturas y no hay tanta posibilidad de tener alimento. Entonces ellos se preparan y cuando están hibernando disminuyen su presión, su ritmo cardíaco, no se mueren, solamente lo disminuyen para ahorrar esa energía, esa combustión que quemarían cuando están activos, para no pasar por hambre y disminuir, pues compensar esa falta de, de, de opción de poder cazar, ¿no? Otro factor, otro factor abiótico climatológico es la humedad. Y la humedad pues hace referencia a la cantidad de vapor de agua
que pueden encontrarse en la atmósfera o en el suelo. En ambos casos, pues el contenido del agua presente estará en función de los patrones de lluvia del lugar. Entonces, en climas secos, pues obviamente la humedad es más baja, tanto que en la atmósfera como en el suelo. Otro factor abiótico climatológico es el viento, y dentro de estos factores pues se encuentra la temperatura y la transferencia de calor. Entonces, pues, dependiendo del viento, el viento transporta vapor de agua que puede condensarse y precipita la lluvia, nieve o granizo, y el viento pues es un vector de polinización que permite la dispersión del polen cuando hay viento y semillas de muchas plantas, y así pues se proporcionan las condiciones adecuadas para que muchos organismos también puedan sobrevivir en el medio ambiente. Entonces, otro factor abiótico climatológico, pues obviamente este será la temperatura del ambiente, el clima, y que obviamente esto pues está constituido por la presión atmosférica, los vientos, las precipitaciones que van modificando por factores como la latitud, la altitud y el relieve y la distribución de las tierras o aguas, y que obviamente pues esto también afectará a las corrientes marítimas en muchos lugares. Y el motor principal del clima es el sol. Entonces, a mayor calentamiento de nuestros océanos, pues huracanes, tormentas más fuertes. A menor calentamiento, menos lluvia, menos condensación de nubes. Entonces, bueno, pues se afecta también los ecosistemas, y es cuando viene el periodo de las sequías. La atmósfera, pues sabemos que es otro factor abiótico climatológico, que pues es la capa gaseosa que rodea la Tierra, y es una mezcla de gases que contiene el 79% de nitrógeno, 20% de oxígeno y el 0.03 de dióxido de carbono, como otros gases más como el helio, metano, xenón, óxido nitroso, ozono y dióxido de azufre, y bueno, pues representan el 0.013% de la densidad del aire. Sin oxígeno no podemos vivir. Y esto sería muy terrible, ¿no? Imaginemos que de repente se nos termine el oxígeno en nuestra tierra, y entonces, ¿qué pasaría con todos los seres vivos? Lo necesitamos, forma parte de nuestro proceso de respiración, y por eso es que la atmósfera es muy importante, porque en ella se encuentran todos estos eventos meteorológicos que permiten el viento, la lluvia, la luz, y permite que todos estos elementos sucedan y podamos tener regulados nuestros procesos biológicos. Entonces, por eso es que es muy importante que entendamos que el daño que le hagamos a nuestra atmósfera será el daño que estaremos provocando en un futuro a nuestro ecosistema y a nuestro mundo, a nuestra forma de vida, ¿no? Tenemos también la latitud y la altitud, y estos factores pues obviamente dependerán y determinan por la ubicación geográfica, influyen pues en la sobrevivencia de diferentes maneras. Ya lo platicamos hace un momento también, como dependiendo de las zonas geográficas está la distribución de animales y por lo tanto de seres vivos. Por ejemplo, en los polos hay poca vegetación, poco rastro humano, como a diferencia de los trópicos, donde se encuentra la mayor cantidad de personas por la forma donde hay alimentos, hay forma de poderse desarrollar mejor. Entonces, otro factor climatológico será el relieve, que también condiciona la temperatura, la humedad y el clima del lugar, y entonces pues permite o limita la existencia de seres vivos, ¿no? El agua también es el último elemento, factor abiótico climatológico, y pues obviamente donde hay agua hay asentamientos humanos, hay movilidad de seres vivos, y entonces pues es uno de los elementos más importantes de la Tierra, porque pues en ella tenemos una serie de propiedades que nos ayudará pues almacenar cantidades calóricas que nos permitirán regular nuestra temperatura. Tienes calor, bebes agua y entonces regulas tu proceso físico. Y por eso es que es tan importante, ¿no? Donde hay agua también hay crecimiento
de microorganismos, de organismos, de seres vivos, y entonces comienza la cadena alimenticia. Y por eso es que es tan importante, ¿no? El agua determinará también el tipo de ecosistema que se está desarrollando, y eso le brinda un balance a nuestro planeta. Muy bien, chicos, pues entonces cerramos este tema y nos vamos al siguiente, que son factores abióticos edáficos, perdón.